Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América del programa Doble Vía. Vamos de inmediato a comentarles los hechos que son noticias, sin lugar a dudas. Bueno, para muchos la noticia es el fútbol, en este momento es el fútbol, obvio. Es la pasión de millones de personas en todo el mundo. Y obviamente hay mucho sobre eso, pero vamos a la noticia fundamental de las últimas horas que encierra varias a la vez es la visita rápida que hace el presidente Hernández a Washington, rápidamente. Viaja a Washington. Antes de comentar sobre esto, quiero que le presten atención y es lo que he venido señalando en los últimos días y que todos lo saben en Honduras. Tampoco es que me estoy inventando nada que la gente no sepa. Vean ustedes con qué rapidez en los tribunales de la República ni durmieron toda la noche para tratar el tema de las becas en el caso de salud pública, esas becas que se entregaron de forma irregular, estuvieron toda la noche. Hoy, en unas horas, se va a conocer cómo queda ese caso. Esa gente, desde el momento que salió la información, la capturaron, ya están en los tribunales, pasaron toda la noche y hoy se conoce la sentencia. Igual suerte han corrido los de Banasupro. A Banasupro que los acusan a los exfuncionarios por la compra de un software para la parte administrativa, no sé cómo era, también de forma irregular. Han estado en los tribunales y están ya prestos a recibir el veredicto sobre esto. Juicios rápidos contra los de Banasupro y salud pública, donde están una serie de desconocidos, que no estoy, y repito como siempre lo hago, diciendo que son inocentes. Si cometieron algún delito, páguenlo. Así de sencillo. Pero estos casos fueron rápidamente. Los mencionaron, los capturaron, los exhibieron, están en los tribunales y en pocas horas está el veredicto. Hay la parte política y todos los políticos que mencionaron, los dineros que salieron para financiar, para resolver problemas de los partidos políticos, de políticos en particular. ¿Cuántos están en los tribunales en este momento? Es lo que he venido señalando aquí en el país. A la gente desconocida le aplican la ley inmediatamente, le exhiben, la tiran en un carro paila, que se vaya como vaca, así la tiran a la gente, pero al político conocido, poderoso, solo una mención light. Y ahí están, en libertad, posiblemente en este momento están la mayoría de los mencionados comiendo en algún restaurante, viendo fútbol, haciendo lo que sea, tranquilos. Los desconocidos, quiero que se lo graben, que lo repitan, porque esto es lo que no debe de seguir pasando en el país. Los desconocidos del caso de salud pública, de las becas, los de Banasupro, ya pasaron por los tribunales y les van a emitir sentencia en unas horas. ¿Por qué el caso de los políticos no es así? En el caso del Seguro Social, ¿se acuerdan ustedes? Ahí está el señor Mario Zelaya como con cuántas sentencias lleva ya. De nada sirve, si ya con lo que tiene es para estar eternamente. Pero los demás casos, cheques que también salieron del Seguro Social para financiar campañas, ¿quién está en un tribunal sobre esos casos? En todo lo que se mencionó recientemente aparecieron nombres de políticos y nadie está en un tribunal. A nadie lo han subido, ni siquiera en una Prado para llevarlo a un tribunal. A nadie, solo se les ha mencionado. Y ahí están dando semejante espectáculo sin que pase nada. Aquí el problema, mire, hágase persona conocida. Si usted tiene un poco de dinero, va a ser funcionario, publique, aunque sea su voto por nada, diga aquí este soy yo, ponga lo que sea para ser conocido. Haga como hacían unos vividores, habían unos vividores de organizaciones hondureñas en los Estados Unidos, que lo que hacían era ir a todas las reuniones, se daban cuenta que llegaba un funcionario hondureño, un presidente, y se iban, pagaban lo que fuera por una cena, por un almuerzo, llegaban ahí y se tomaban una foto. Entonces hacían un álbum. Aquí cuando estuve con el presidente tal, hacían un montón de vividores en Estados Unidos, de organizaciones. Se toman fotos para que digan que están reunidos. Pero ¿qué logran? Eso, que los tomen en cuenta, son vagos. Hay un montón de vagos en todo esto. Por eso es que no se logra nada, porque hay un montón de vagos que han hecho dinero y han hecho política en esas representaciones de hondureños. Bueno, pero qué lástima.
Digo, qué lástima que en un caso la justicia vaya a la velocidad del rayo y en el otro ni siquiera sabemos cuándo van a pasar por los tribunales los mencionados políticos que ya se ha señalado tienen algo que responder. Tienen, repito, con claridad, tienen que responder, y no estoy diciendo que son culpables, porque eso solo lo puede determinar un juez, pero no han pasado por los tribunales. No durmieron en los tribunales, escúchenlo bien si no lo sabían, pasaron toda la noche. Nuestra compañera Estela Robelo nos informó a las meras 5 de la mañana, luego a las 6:00, cansados. Pasaron toda la noche porque había que juzgar rápidamente a estos desconocidos, pero al político no le hacen eso. Al político no le van a hacer eso. Esa es la justicia en Honduras, o lo que llamamos justicia. Así son de agresivos. Agresivos con el desconocido, generosos con aquellos políticos que tienen esa particularidad de tener mucho cuello en Honduras. Lo otro, el tema del momento, decía. En el tema del momento, el señor presidente va a Washington rápidamente. Recientemente había estado por ahí. Cuando llega allá, si ustedes ven las gráficas, si ustedes siguen la información, le tienen ahí al señor Antonio Guimaraes. Él había sido nombrado para ser el nuevo vocero de la Maxi. Había sido rechazado por el gobierno de la República. Lo había rechazado don Juan Orlando. Y no había un reconocimiento para tal. Estaban buscando otro. Viaja a Washington y allá se lo tienen y le tienen que dar la mano y aceptarlo. Viene aquí, emite un comunicado, el hombre es. ¿Qué les dice eso? Allá le dijeron, señor, no sé las palabras, obviamente, pero que le dijeron que tenía que reconocerlo inmediatamente y nombrarlo, darle el beneplácito, y ahí está. Vino y eso. Otro tema que le abordaron al presidente, ahí aparece en el comunicado, es no desincentivar la inmigración. Son los temas reales que le interesan a Estados Unidos. Desincentivar la inmigración. A Estados Unidos no le interesa la inmigración, sobre todo ilegal. Son los temas que le interesan de Honduras. Yo creo que por eso vino aquella señora en algún momento. No les interesa. Estados Unidos tiene un lío con eso de la separación de la familia. Un derecho que tienen. Y la gente aquí emitiendo comunicados o ONG, ¿ustedes creen que al presidente Trump y a otra gente en Estados Unidos les interese lo que diga Hugo Maldonado en Honduras? Lo que diga Wilmer o cualquier otra persona, ¿ustedes creen que va a desestabilizar a Estados Unidos un comunicado de una ONG en Honduras? No les quita bueno, no dio ni el sueño, ni siquiera le prestan atención a eso. Hay comunicados por el mundo entero sobre esto, pero Estados Unidos tiene una política. Y la política siempre ha sido que no quieren gente ilegal en ese país. Tenemos que entenderlo. Y eso le están diciendo al señor Juan Orlando. Por eso, en el gobierno de Barack Obama, crearon el plan de la prosperidad. Ese plan de prosperidad dieron muchos fondos para Guatemala, El Salvador y Honduras, para que generaran algún tipo de empleo, condiciones de trabajo para que la gente no buscara el sueño americano, sino que se quedara aquí en la región. Ese plan de prosperidad tuvo recursos, pero ningún beneficio. No se sabe quién prosperó con esos fondos. Pero los inmigrantes no prosperaron. Alguien prosperó, pero no fueron los inmigrantes. El presidente Trump, si ustedes recuerdan, dijo, hemos sido muy generosos con estos países que creíamos amigos y que estamos destinando dinero. O sea, ese dinero estaba botado porque no había ningún incentivo para evitar la inmigración. Ahora vienen aquí con comunicados. ¿Ustedes creen que el presidente diga algo en Honduras va a desestabilizar a Donald Trump? Se reúne con las potencias, con problemas reales de comercio y política. Ay, no lo va a desestabilizar, Juan Orlando. Téngalo por seguro. Si alguien se la traga, que se la trague. Ya cada quien decide qué tan inteligente o qué tan ingenuo quiere ser en su vida. Pero no es eso, no les interesa. Nos ponemos aquí a emitir un montón de comunicados. La realidad, por fría, por dura que parezca, por grotesca y que caiga mal, es que debemos decirle a la gente, evite esa travesía, evítela. No podemos estar incentivando que la gente vaya. Si no hay problema, si no hay condiciones en Honduras, yo les diría a cualquiera, busque otro destino que no sea Estados Unidos. Búsquelo. Y si alguien le dijo que allá se va a hacer millonario desde que llegue, le ha mentido. Hay que tener mucha suerte en la vida y como todo hay que trabajar para tener recursos.
Llevar a un niño es más responsabilidad de quien lo lleva que de quien lo detiene. Yo no llevaría, usted llevaría a su hijo, sabiendo que va de forma ilegal, sabe que está con un montón de delincuentes en el camino que se va a encontrar en esa travesía, no sabe si va a pasar, no sabe si lo van a arrestar y va a arriesgar a sus hijos. Haga esa travesía solo. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente está utilizando a los niños también como un escudo, asumiendo que como son niños, están ahí, la política de no separarlos, entonces les va a permitir que los mantengan ahí. Y esto lo dicen los datos. Hay 600,000 pedidos de asilo en Estados Unidos, 600,000 pedidos. Hablan de 50,000 amnistías. Óyeme, es increíble lo que están dando. Ya no quieren más, entendámoslo. No somos bienvenidos en Estados Unidos. No somos bienvenidos. No lleve a sus hijos. Si usted quiere hacer una travesía, hágalo. Juéguese la vida, pero no lleve a su hijo. No lo utilice como escudo protector, asumiendo que va a dar lástima y que por eso lo van a tener ahí. Yo asumo que esa es la responsabilidad de cada quien. Querer suavizar a una administración como la de los Estados Unidos es soñar, sobre todo de un país donde ellos han demostrado no les interesa. En el concierto de las Naciones, Honduras es un país pobre que muy poco le aporta a esas comunidades. Esa es lo frío. Cuando digo esto, no estoy diciendo que no quiero a Honduras, es mi país. Aquí vivo, pues. Estoy feliz, pero la realidad es la realidad. Vamos a reflexionar sobre estos temas, sobre todo porque, ¿qué más le dijeron al presidente Hernández allá? Señor, reconozca a la Maxi, a su nuevo vocero, le habrán dado la lista de los que desvisaron y a los que van a seguir desvisando, le habrán dicho, tiene que caminar y entregarnos más gente, queremos que caiga la corrupción en los peces pesados. Algo tuvo que haber pasado ahí en Estados Unidos, más allá de la foto amistosa, que es el protocolo que se da, aunque sea en la parte más grotesca del mundo. Le pedí, obviamente, al hombre que siempre invitamos en estos temas, que es el que es analista y estudioso de las relaciones internacionales por su profesión, el licenciado Graco Pérez, que es licenciado precisamente en relaciones internacionales. ¿Qué tal está, licenciado Graco Pérez? Gracias por venir y que analicemos este tema. Muy buenas tardes, Rodolfo, y buenas tardes a su inmenso auditorio. Siempre un placer estar aquí en este gustado programa. Más cuando se trata de estas temáticas que son, creo, de importancia para el país, especialmente para enfocarlas desde un punto de vista que generalmente los medios evitan, que es ese es la realidad de cómo se maneja la política exterior de los Estados Unidos, cómo es la realidad de las relaciones internacionales, cómo Honduras se ha convertido, siento yo, en tiempos más recientes, en un país altamente dependiente de las instrucciones que se reciben desde el norte. Desde el momento, y aquí hay que hacer un poquito de historia, desde el momento en que Honduras apoyó a Estados Unidos en el tema de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y al día siguiente se le otorga un reconocimiento al gobierno de Juan Orlando Hernández como presidente electo. A partir de ahí se marcó ya una dependencia total del país en las decisiones que se toman en Estados Unidos. Y es así como vemos que, aunque se nos quiere dar una imagen de que el presidente Juan Orlando Hernández anda en una ofensiva diplomática, como le llaman ellos, realmente en lo que está es recibiendo instrucciones. Esos viajes relámpagos, es una llamada, venga para acá, vamos a Sí. sentarnos ¿Hace cuánto había estado ahí? la semana La pasada. semana pasada. Y rápidamente lo llaman y le tienen ahí al señor de la Maxi. Sí, y no son mesas de discusión, no son mesas de negociación, son mesas donde se reciben instrucciones. Mire, esto. Y lo más evidente es el tema del vocero de la masa. Un vocero que ya en la Cumbre de las Américas en abril, el secretario general había revelado su nombre y el gobierno había salido con un comunicado un poco ahí. No lo eh, querían, es la realidad. sí, no Aquí lo querían. no hay que andar con medias tintas, no lo querían, no lo querían. A este señor lo rechazaban. Sí, por eso. Y el comunicado era en el sentido de,
que no se habían seguido los procedimientos, que ellos no iban a permitir eso, que Honduras podía, o sea, asumiendo posiciones de supuestamente de dignidad ante una presión internacional, pero la situación es clara. Nunca se retiró entonces la candidatura del vocero. Ahí estuvo, era cuestión de tiempo de que... Licenciado, permítame. Sí. Vamos a ver. Evacuemos por temas, porque esto de la Maxi nos va a tomar, obviamente, más tiempo por todo lo que implica, gente que le están quitando la visa y cuántas cosas que se están dando en el país. Comencemos. Número uno, no sé si coincidimos, y vamos a hablar primero de la migración, pero no sé si coincidimos. Don Juan Orlando fue y dos temas le interesaban a Estados Unidos. Ya rápidamente que reconozca al vocero de la Maxi Sí. el tema de la inmigración, de tratar de evitar, incentivar la inmigración, como ellos llaman. ¿Serán esos o usted cree que había algo más? El otro es el tema de la corrupción. Correcto. El de la Maxi creo que ahí, con el de la Maxi es el tema de la corrupción, que ahí se tiene que ir todo esto. Lucho, no lo sé. Sí, el tema de la migración para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional y de hecho recordemos que se está elaborando una lista que lo tiene que hacer el Departamento de Defensa de funcionarios del Triángulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras, que no solo están involucrados en temas de corrupción, están involucrados también en temas de narcotráfico y tráfico de personas. O sea, para ellos, ya el tema, si nos fijamos, este tema de los narcotraficantes y que eran deportados a Estados Unidos, y ya eso ya quedó en segundo plano. Ahora el tema es corrupción y por supuesto el tema migratorio, que para ellos es un tema de su seguridad nacional y está contemplado dentro de su política de defensa. O sea, ellos quieren atacar la migración en los países de origen, no esperar que lleguen a sus fronteras. Y eso es el tema que les ocupa. Entonces, coincidimos, esos son temas primordiales. Yo pondría, aparte de lo de la MAS, y pondría el tema corrupción como tal. Muy bien. Alguien me dice aquí, ¿por qué? Disculpe, dice, ¿por qué llama a Juan Orlando presidente? Mejor dicho, ¿por qué lo reconoce como presidente? Tenemos que ser lo más profesionales que seamos. Trabajamos en un medio, o sea, yo no soy independiente. Trabajamos en un medio, tenemos que ser respetuosos a las normas del periodismo, así es. Él es el gobernante real de nuestro país. El tema presidente o no, así le llamamos, sea como sea, pero él es el gobernante real del país, no hay otro. La realidad es esa, ilegal o no, él es el gobernante que está en el poder. Y estamos partiendo desde ese punto de vista de que cuenta con el reconocimiento internacional. Sí. O sea, ante la vista de los países. Posiblemente condicionado sí, claro. En Estados Unidos, como dice usted, lo de Jerusalén y otras cosas, y entrega de narcotraficantes o cuántas cosas. Claro que sí, pero es el gobernante. Es la persona que es reconocido como representante del Estado de Honduras. Bien, salgamos de este tema rápidamente, la migración. Aquí hay un montón de comunicados que yo digo, no creo que un comunicado de Hugo Maldonado, no creo que un comunicado del amigo Will, ¿cómo se llama?, de la ONG, o de otro, o de cualquiera va a desestabilizar a Estados Unidos o lo va a poner a temblar. Hay un comunicado allá del CODE en Honduras, no les importa. No les importa cuál es la realidad en esto. El gobierno le están pidiendo desincentivar. Tienen que haber una campaña para que la gente no siga viajando y menos con el riesgo de llevar a sus hijos. Creo que ese es el pedido fuerte que le han hecho a don Juan. Sí, esto ha ido aumentando en las medidas que ha tomado Estados Unidos precisamente para evitar que personas sigan tratando de alcanzar el territorio de Estados Unidos. Y lo más reciente, bueno, recuerda que en una de las acciones fue ya no vamos a reconocer asilos políticos aquí. O sea, la persona que llegue diciendo que por violencia doméstica o por violencia interna. 600,000 pedidos de asilo. Sí, ya entiendas en maras y pandillas. Quiere entrar a territorio de Estados Unidos a solicitar asilo porque cree que su vida está en peligro en Honduras, señores, ese es el problema de su gobierno. Ellos dicen, este es como un imán, o sea, es una salida y cuando lo miran así están diciendo no es real. O sea, es un argumento vendible, pero que no es real. Eso le están diciendo. Sí, y para algo, y pueden haber casos, pero el tema es, Estados Unidos le dice al gobierno, mira señores, es su problema. O sea, hay violencia doméstica, ese es un problema. Las autoridades internas de la policía y demás ahí, organismos. Y si hay violencia
en las ciudades también es un problema de seguridad de su país, no es mi problema. Sí. O sea, eso no entra dentro de la figura de asilo político. Se había aplicado de una forma muy amplia. Ahora lo que están haciendo es aplicarlo de forma estricta y apegada a la ley. Entonces la instrucción es a todos los jueces, señores, ya eso de asilo político por persecución, por violencia o por violencia intrafamiliar, eso ya no se puede otorgar. Categórico fue el presidente Trump, dijo, no vamos a convertir a Estados Unidos en un campo de En un inmigrantes. campo de inmigrantes, correcto. Así de Y claro. pone de ejemplo a otros países europeos que nada que ver, la situación es totalmente diferente, pero bueno, él hace uso de esa figura. O sea, pero Honduras está obligado. Si vamos, Honduras está obligado, por lo menos a tratar de hacer mensajes, concientizar a la gente. Recordemos que estamos viendo y la gente está bien fuerte contra Estados Unidos, pero de México no han pasado. México ha tenido una política bastante dura con los centroamericanos en este tema también de no dejarlos pasar. En algún momento hasta unos calificativos bastante pesados le hacían a México sobre quién era para los Estados Unidos. Sí, es que recordemos que mira, el problema de los migrantes empieza en México precisamente. Sí. En México tienen la obligación de evitar que las personas viajen de forma ilegal dentro de sus territorios y sabe que el objetivo es alcanzar el territorio de Estados Unidos. Y esto se puede convertir también en un problema para México, porque ya lo vimos cuando, y lo hablamos en una ocasión anterior, cuando iba esta caravana, muchos optaron por quedarse en México, porque ya ven a México también como una Sí. opción para ¿Y qué es lo mejor que puede migrar. buscar la gente aquí? Buscar otros destinos que Sí. pueden ser más reales. ¿Va? Los venezolanos, ¿por dónde están? Los encuentra en Panamá, los encuentra en Colombia, los encuentra en cuántas partes. Los venezolanos buscaron porque el destino Estados Unidos no siempre es la mejor opción. La gente cree que hay una, hay una idea generalizada de creer que se quedó sin trabajo, se quedó aquí, irse a los Estados Unidos le resuelve todos los problemas. La gente, esa idea ha prevalecido por los siglos, digámoslo. Y está cambiando un poco. Ahora también muchos que pueden pagarlo viajan a España, ¿no? Sí, Y a otros países europeos. que es bien Porque, complicado también en España. sí, pero ya ven que las posibilidades están volviendo más limitadas en Estados Unidos, entonces están optando por Europa. Pero en este tema de la cero tolerancia, de la separación de los niños de su familia, el tema es que, bueno, Estados Unidos, como usted bien lo señala, de tener sin cuidado cualquier cosa que diga la comunidad internacional. Sí. Cualquier cosa, cualquier país, no Un digamos. comunicado de Omar Rivera. No creo que esto me la moleste. Hay un comunicado fuerte No, desde la ASJ en Honduras contra este tema. No les importa. cualquier país que diga cualquier cosa sale sobrando. Ellos aplican lo que ellos consideran necesario para su seguridad y su interés nacional. ¿Y qué sucede? Como cada persona adulta que pretende entrar en el territorio de Estados Unidos es considerada como un delincuente y va a ser tratado como tal y por lo tanto detenido y no puede ser detenido con también y eso se le llama cero tolerancia, ¿verdad? Para tomar estas acciones y hay que decirlo, Estados Unidos incluso ya está pensando en separarse del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. O sea, Estados Unidos puede hacer en materia de política internacional en realidad lo que él quiera. Sabe que esas son posiciones bastante frías, pero bien reales. ¿Recuerda usted cuando decían aquí la Convención de los Derechos del Niño? ¿Por qué? Porque aquí se hablaba de la necesidad, todos lo sabemos en Honduras, todos lo sabemos, que aquí hay criminales de 14 años, Exacto. de 15 años, hipotes que son verdaderos delincuentes y que son fríos al momento de matar y que no han matado a una persona, han matado a varias, porque los utilizaron, los llevaron o cualquier circunstancia que los llevó. Entonces se daba la necesidad de crear ya una legislación que les permita llevarlo a la cárcel. Y si lo está utilizando el crimen organizado, algunos los utiliza, otros llegaron a la vida delictiva por lo que fuera y matan gente. Entonces había que cambiarla. Pero ese romanticismo de la Convención de los Derechos del Niño, entonces no lo permite. En Estados Unidos, usted lo está diciendo. No, Si eso no les favorece, adiós. Adiós. Y si ellos, si un menor comete un crimen que es catalogado como que él tiene la capacidad de actuar como un adulto, es juzgado como un adulto. El problema aquí es que somos bien, nosotros usamos eso aquí, como usted lo menciona, cuando
sucede una situación con un menor y aparecen esas voces de que hay que bajar la edad punible y empiezan los Sí, discursos y cosas, y se convierte en un distractor y después no pasa nada. O y sea, que sabemos que no va a llegar a ningún y lado. que no vaya a ningún lado, porque también hay que decirlo. Mira, Honduras puede denunciar un montón de cosas, pero tiene que atenerse a las consecuencias. Y a mí lo que me parece en este momento, por ejemplo, Honduras podría, si tanto quería, por ejemplo, en el caso de la MASI, no aceptar el vocero, bueno, no lo acepto. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Pero me voy Tener a un, argu- tener a las tener un, ar- consecuencias. tener un argumento, decir, no lo queremos por esto y Por esto, eso, y somos un exacto. Estado, tenemos nuestra Somos independencia y soberanos. podemos decir no. Y esto, y nómbrenme otro, no estoy diciendo que no va a aceptar, pero ya Sí. está, ya pasó el tiempo y ya dije que no y no lo va a aceptar, nombren otro. Pero somos tan No. débiles económicamente, Somos débiles políticamente. o somos débiles o a qué le teme un gobierno cuando tiene que decir sí a lo que en el fondo está diciendo qué desgracia. No, Ahora por tenemos que eso. estar. Pues se tienen Tiene que que tragar las palabras. Ahora, al que no querían, al que lo tuvieron ahí durante meses, perdóneme, esa consecuencia que dice usted, decir a Honduras no queremos al de la Maxi, atenerse a las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? exacto. Ajá. Bueno, Se va usted, se va el otro, se yo va pienso quién. en función del país, ¿verdad? Ujú. O sea, a Estados Unidos les va, bueno, no lo aceptan, perfecto. Entonces les vamos a cortar la ayuda y tal y tal y tal. Ahora, si hay otras cosas atrás, te voy a sacar este papelito, acordate que te tengo esto, Exactamente. acordate que ya es otra cosa. Tu situación es difícil, ¿va? Tu Exacto. situación es complicada, no se te olvide, ¿va? Sí, Estamos apoyando. Hay cuantas cosas que le pueden decir. Esa es la lógica más elemental que usted puede ver. Estamos así, ¿quieres seguir ahí? ¿Cómo estamos? ¿Ok? Esto es lo que sí, queremos. y es tan evidente, o sea, me parece Como tan, dicen los inditos, eh, machete está en tu vaina. sí, o sea, está hasta ridícula esas posiciones de confrontación cuando después se tienen que tragar sus palabras, eh, pero sin Sí. agua, porque después de hablar de que no, que cómo es posible que Ok, un vamos allá, Twitter, vamos allá, correcto. Quedémonos ahora, pasemos al tema de la Maxi. ¿Qué situación más complicada? Porque el señor Guimaraes sabe que aquí no lo quería. no la Sabe. querían las autoridades del gobierno. Correcto, no lo quería el gobierno, que es el que el pueblo puede pensar lo que quiera, pero quien tenemos la decisión es el gobierno. Sabe que a nivel ejecutivo en Honduras no lo quería. Ujú. Se puede imaginar cómo viene y sabe que él viene No, pero por una orden superior. ese hombre viene fuerte. Ese hombre viene fuerte con una orden superior. O sea, si aquí la orden superior la da don Juan Orlando Hernández, la orden superior para Honduras la dan en Estados Unidos. Él viene con una orden superior. Y como sabe que no lo quería, la situación es bien complicada para los que están en el poder. Y para mí, la MASI ha salido muy fortalecida de esta situación. O sea, el gobierno pretendía debilitarla, pero le fue mal porque salió más que fortalecida, porque lo obligaron a que aceptara al vocero. Tuvo que hablar con el secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea que no es que viene respaldado solo por el secretario general de la OEA, viene por el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y viene ahora, como usted lo dice, se sabe que es una situación incómoda con las autoridades de gobierno, pero ese es su trabajo, precisamente a quien él va a perseguir por lo que los casos que ha presentado la MASI son personas que se encuentran en el gobierno y en los poderes del Estado. Entonces, para él eso es lo más normal del mundo. Pero que la MASI salió fortalecida, en mi opinión, salió más que fortalecida. Ahora, ¿qué más habrá pasado ahí? Viene la Maxi, viene fortalecida, ¿a qué le va a entrar? Yo comentaba aquí al inicio el hecho de que rápidamente a los tribunales llegaron los acusados en el caso de salud por un problema de becas. Rápidamente llegaron a los tribunales los del Banasupro. Estuvieron toda la noche y ya se va a conocer cómo queda este caso, la resolución. Van presos. Pero el caso de los políticos no han pasado por ahí. No. No han pasado. Ninguno ha Es sido que capturado. ese es el Ninguna. trabajo de la MASI. A eso vendrá la Maxi, a decir, A eso viene. estos están demostrando que tienen impunidad. Exactamente. Y fíjese que hubo unas mesas de trabajo ahí, que eso es interesante también ahí en el comunicado y a eso no se le ha prestado mucha atención. Hay unas mesas de trabajo ahí donde se revisó el funcionamiento de la MASI.
O sea que ahora ya se crearon otros canales de comunicación y otras cosas. O sea que no solo fue el nombramiento del vocero, hubo trabajos sobre cómo iba a operar la MASI, porque recordemos que sobre la MASI todavía está por ahí pendiente algunas situaciones de inconstitucionalidad y de que la UFESIC y no sé qué otras cosas más ahí no han quedado muy claras y están todavía bajo observación de poder ser cuestionadas legalmente. Y también se toca el tema de la Convención Internacional contra la Corrupción, o sea que sí se fortaleció la presencia de la MASI, su actuación, el respaldo internacional y el mensaje claro que viene desde el gobierno de los Estados Unidos de, señores, tienen que hacer que funcione la MASI y caiga quien caiga. No crean que solo porque no van a reconocer un vocero ya la MASI se debilitó. Creo que todo lo contrario, todo lo contrario. Y los casos que estamos viendo están más orientados precisamente en los últimos días a temas del poder legislativo. Temas del poder legislativo, donde se han visto involucrados diputados y exdiputados. O sea que me A mí me parece sorprende que decía Marvin Ponce, ayer que se le entrevistaba aquí en la radio, decía Marvin que no hay casos de el corrupción. asesor presidencial Asesor nuevamente, ¿verdad? presidencial. Yo no creo que Marvin haya dejado de ser asesor. Sí, no. Particularmente yo no creo que Marvin en algún momento dejó de ser asesor. Yo, Bueno, pero al menos yo lo creo. públicamente. Públicamente sí, pero yo no creo que Marvin haya dejado, ¿verdad? Hay mucha gente que cuando aparecen en los aeropuertos y todo eso, todos sabemos que van a jugar un papel. Usted va a escuchar mucha gente que va a los aeropuertos precisamente a jugar un papel de, de aclarar, a dar una línea, De asesor. de una línea para manejo, para meter en los medios estos temas. Aquí hay una persona que siempre me escribe, yo le aconsejo que mire Canal 8, ve el partido, Rusia está goleando nuevamente, hay cuantas cosas que pueden dar, sufre mucho con el gobierno. Las situaciones que estamos hablando, si usted no las mira, yo no sé en qué país puede vivir esta persona, o qué grado de compromiso, o cuánto gana en el gobierno, que tiene mucho que perder, porque la verdad es que estamos hablando de realidades. Si usted no sabe leer lo que pasó en Estados Unidos, las noticias ahí están. No querían al señor Guimaraes. Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el gobierno no lo quería y que lo llamaron. La semana pasada estuvo allá, lo llamaron. Ahí estaba el señor, tuvo que darle la mano, tomarse una foto y solo llega a emitir un comunicado que lo reconocen. ¿Qué le dice eso? Ya estaba ¿Verdad? listo ahí, ¿verdad? Para Ya la estaba, foto. ahí estaba, sí, 2 horas después, al ver la reunión sí. con, Y ya venía el con comunicado, creo que estaba ya, alistate un el comunicado, ni modo. secretario de Estado, foto, todos felices. Pues sí, usted sabe que el protocolo así es, y es lo más triste. El protocolo es Ya le eso, ¿no? tenían montado todo ahí. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿O a costa de qué? ¿Mm? ¿Se hace o no se hace? Bueno, habrá mencionado el caso de las visas. ¿Cuántas personas está? Yo no sé si para muchas personas el temor más grande es perder una visa o ir a la cárcel. Yo sinceramente no entiendo porque creo que el que está señalado por corrupción y con la política que está manejando Estados Unidos, no importa lo que sea, el que lo tiene señalado tarde o temprano no lo dejan pasar. Pero pareciera que hay más temor a perder la visa que a que lo acusen en el país. ¿Ha visto usted eso? Es que esa es la política de los Estados Unidos. Al no ver que aquí las autoridades están haciendo nada, los operadores de justicia, y que no pasa nada, entonces el mensaje más claro es quitarle la visa o ponerlo en una lista, pues. Y para el ciudadano significa como descalificado como ciudadano en el mundo. Que le quiten la visa en Estados Unidos Sí, significa sí, pasar a porque segunda. es un cuestionamiento directo, un cuestionamiento directo. No tener, estar cuestionado y aparecer en una lista de personas que no pueden entrar al territorio de los Estados Unidos. Que debería ser algo, creo yo, más de las autoridades nacionales, realizar ese trabajo realmente de lucha contra la corrupción y no esperar que un simple acto de cancelación de una visa sea el que cuestione
la vida profesional o la vida pública de una persona o cómo ha manejado los recursos del Estado. Ahora, cuando Estados Unidos toma la decisión de decir se cancelan visas de estos y estos ciudadanos, no es porque escucharon una información, no es porque leyeron el periódico, No, no es porque un sapo les dijo, fíjate que aquel es corrupto, pues quitémosle la visa. Y pero, es que se supone que ya tienen un perfil de la persona a la cual pero están. imagínense si un gobierno extranjero, llámese Estados Unidos, llámese cualquier país del mundo, ya tiene el perfil de una persona como es que las autoridades del mismo país no lo tienen. Esa es la situación. O sea, es que es hasta ridículo. Es ridículo que desde Estados Unidos nos digan, esta y estas personas drenaron dinero de una institución pública para financiar sus campañas políticas y además después se han seguido usufructuando los recursos del Estado y aquí no nos damos cuenta. Y todos los entes contralores y todo el fortalecimiento del sistema operador de justicia en el país, ¿dónde está? O sea, y simplemente un representante de un país que esté invitado en nuestro país se da cuenta claramente de cuál es la situación. Y como usted lo dice, no es porque alguien les contó y van a tomar una decisión, Sí. es porque tienen pruebas y si ellos lo tienen, obligatoriamente el Estado las debe de tener también. Le habrán dicho, tenemos que ver caer a gente Es que poderosa. yo creo que también Bajo esto, el perdón. Estados Unidos tiene una política del perdón. Perdone, pero entregue. yo creo que también aquí hay un tema que está ahí en todo lo que está sucediendo y es el tema del fiscal. Ujú. Que recordemos por qué el cuestionamiento en este momento está dirigido al Poder Legislativo. ¿Por qué ya pasó este tema de los grandes narcotraficantes que son extraditados y Ujú. llevados a Estados Unidos? Ya nadie se acuerda de eso. ¿Por qué el Legislativo? Porque es precisamente ahí donde se va a elegir al próximo fiscal general de la República. Decía el doctor Leo Valladares, lo escuchaba, y un argumento bastante sólido, con mucha lógica, decía el Congreso. Obviamente al Congreso le corresponde elegir al fiscal de la terna perdón, de De los los 5 cinco, que le manden. ujú, Dice, lo va a elegir un ente que tiene muchos señalamientos. claro. Entonces son parte interesada. ¿A quién van a elegir si la mayoría, o se habla de un buen número, están siendo cuestionados? ¿A quién va a elegir el Congreso? Se volvió un argumento de bastante peso. Sumo lo que decía la abogada Doris Imelda ayer, que quizás no lo reflexionamos. Dice ella, yo participo para fiscal general del Estado, no para fiscal adjunto. Y la ley dice que deben de haber 5 propuestas, pero aquí lo toman como concurso de belleza o de lo que sea, o como campeonato mundial. El que es fiscal, el premio de consuelo es el fiscal adjunto. No, deberían de ser 5 para fiscal general, 5 para fiscal adjunto. Pero aquí le metieron en la ley que son 5. Ellos deciden quién va a ser el fiscal, quién es el bonito y el premio de consuelo para la oposición. El fiscal para quien esté en el poder y el fiscal adjunto para que esté para el amigo partido que esté en la llanura. Esa es la ley hondureña. El papel dice una cosa, pero la realidad nos dice que el fiscal se lo dan al partido que esté en el poder y el adjunto al amigo que esté en la llanura. Hoy es uno, mañana es otro. Esa es la realidad, pero Para eso no que lo dice la también ley. cuide los intereses de ¿Estarán viendo eso en Estados Unidos? ¿Estarán jugándose todos estos Yo creo factores? que sí, el tema de la elección del fiscal y la situación en el poder legislativo yo creo que es compleja. Recordemos que ya se habían mencionado 60 diputados anteriormente, Sí. más los que ahora les quitaron las visas, más los que pueden venir. Creo, y me imagino que estos casos son los que comienzan a salir de todo eso que habían mencionado. Me imagino. Bueno, el tema es que en el Congreso es donde no solo se elige el fiscal, se legisla para luchar contra la corrupción. Entonces quiere decir que esas leyes que están siendo elaboradas en el Congreso Nacional están dirigidas también para apoyar la corrupción. Y no solo en las leyes en sí, no solo en las acciones como las que hacen que después reforman vía fe de ratas una ley de presupuesto y este tipo de cosas. O sea, todas las leyes. Entonces quiere decir que la estructura legal del país está conformada de una forma que protege la corrupción y más bien la fomenta. O sea, no somos un país que está luchando contra la corrupción.
sea, a nadie estamos engañando, a nadie estamos engañando. Y fíjate que otra cosa interesante, ya como que esto del Triángulo Norte, yo creo que ya también ya es historia, porque, Sí, bueno, Guatemala tiene sus propios problemas con Jimmy Morales. El Salvador no tiene ninguna institución como la CICIG en Guatemala o la MASI de Honduras. Ellos no tienen, ellos todavía están con sus instituciones nacionales. Y Juan Orlando viaja él solo a Estados Unidos. Antes lo hacían en bloque, sí. los tres, Iban en combo. porque sí, iban en combo, porque si van a hablar del tema de migrantes, Y le vendían aquí la idea así con los periodistas amigos ahí, que él lidera. ¿No? sí, Porque siempre ha estado el ego, quién es el líder de la región. ¿Va? Siempre ese ego ridículo de quién es el líder de la región. si él iba a temas de migración y hablan de TPS, que el TPS ya es historia. O sea, siguen con el tema del TPS, si eso ya es historia. Y va Juan Orlando él solo. O sea que realmente ahí la misa de cuerpos presentes era con Juan Orlando y los temas eran claros y específicos en Honduras. Vocero de la MASI, tema migración, tema corrupción, visas eh, y, y lucha contra... Es que el tema de la máquina estaba congelado. Sí, eso había quedado ahí. Sí, había quedado. Había quedado ahí porque precisamente no se le había dado ningún seguimiento al tema del vocero, pero bastó una visita a Washington para resolver todo y que de casualidad estaba ahí el vocero también, estaba el secretario general, estaban las banderitas colocadas y todo listo. Había que tomarse la foto, había que aprovechar la oportunidad. Entonces, finalmente ya hay un vocero, seguramente vendrá y a partir de entonces estoy seguro vamos a conocer nuevos casos, nuevas situaciones que el gobierno de la República va a tener que trabajar en serio en la lucha contra la corrupción y va a tener que entregar a algunos de sus miembros, porque yo creo que después del poder legislativo el tema se va a orientar, si no se toman las decisiones correctas, en el poder judicial. Bueno, pero si usted sigue, como están hablando aquí, lo del dinero, si salieron dineros para solventar problemas, hablemos de lo que, no de lo que estamos nosotros sugiriendo, estamos viendo que el caso Pandora, ¿qué decía? Dinero que sale de una Secretaría de Estado para apoyar una campaña política, una tarjeta de crédito del Partido Nacional. ¿Quién la creó? ¿A quién benefició? Ese caso está mencionado ahí. ¿Va a caminar ese caso o no va a caminar? Tiene que caminar. Los cheques que salieron del Seguro Social para un partido político, el Partido Nacional, ¿caminó ese caso o no caminó? Ese caso no caminó, no caminó. Y nadie se preocupa por ese caso. Las cuentas que se pagaron al Partido Liberal, lo que se le dio al FAPER. Estos casos políticos son los que no caminan en el país. Usted se ve que aquí es donde parece que hay acuerdos y en base a esos acuerdos se negocia fiscal y otras autoridades en Honduras. ¿Es así? Sí, por eso al final el tema aquí es la fiscalía, ¿verdad? Porque es el que, veamos, si todo marchara como debería de marchar, con un nuevo vocero, con una MASI fortalecida, con un fiscal de carrera, un fiscal independiente, o sea, estoy hablando de un escenario ideal, ¿verdad? ¿Qué tendríamos? Una MASI acompañando a la fiscalía, apoyándola, presentando casos y una fiscalía persiguiendo a los responsables de estos escándalos de corrupción y al finalmente una lucha frontal contra la corrupción de manera tal que nadie se sienta libre de seguir repitiendo este tipo de vicios en el futuro. Y de esa forma, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? ¿Usted cree que a Estados Unidos le interesa que Honduras no sea un país corrupto? O sea, al final la corrupción implica pobreza, implica falta de desarrollo, falta de oportunidades, violencia, y eso repercute en la migración, que es el tema que a ellos les importa. O sea, Honduras puede ser el país más corrupto. Si aquí la gente no migrara a Estados Unidos, no hay ningún problema. Eso es pensar como la migración del campo a la ciudad, que decimos Tegucigalpa está
acordonada por grandes cinturones de miseria, pobreza, donde no hay gente que se vino del campo creyendo que aquí le podía ir mejor y aquí se encuentra que la vida es peor. Algunos terminan en la vida delictiva, otros terminan en cuantas cosas. Para que eso no pase, Honduras tendría que desarrollar el campo, Exacto. para que la gente en el campo tenga esas posibilidades y diga, bueno, aquí vivo bien, puedo andar por donde sea, ¿Para puedo qué viajar me por voy a donde sea. mover? Sí, tengo mi casa aquí como bien, allá es en casitas así, compartiendo paredes, eso es horrible vivir y no hay como el aire fresco, pero para que la gente se quede allá, tiene que tener incentivos. Es ni más ni menos lo que quisiera un gobierno como Estados Unidos. Claro, Mientras esté la pobreza, la corrupción, la gente allá está desesperada por salir de ese país y solo miran para acá. exactamente. Porque no hay oportunidades y porque no importa cuánta ayuda nos den, no importa cuánta cooperación venga, el país no va a encontrar el camino al desarrollo. Y por otro lado, no va a venir la inversión, no va a venir el turismo que dicen que es la panacea para que el país se desarrolle, porque a nadie le interesa ir a un país corrupto y donde las noticias que se hablan son temas de violencia y demás. Entonces, al final, Estados Unidos lo que mira es que en su frontera sigue llegando y aumenta el número de personas que quieren ingresar a su territorio. Nunca olvidemos, eso no se había dado en la historia, que un presidente en Estados Unidos mencionara varias veces directamente al país con reclamos. Y en el caso de Honduras lo ha hecho. Sí. El caso de Honduras, por primera vez en medio, directamente señalando el caso de Honduras. Mandó una funcionaria que aquí la gente ponderó la selfie, se reúnen, el más alto funcionario, pero nadie profundizó en qué había venido a hacer esa señora a nuestro país. Y como decíamos al inicio, el presidente ha estado la semana pasada y que así rápidamente, sorpresivamente, vaya allá, lo están llamando. Y que le tenga y que venga de allá inmediatamente a reconocer. No nos perdamos. Y seguramente lo van a volver a llamar. O sea, parece que esa va a ser la nueva. Y aquí nos pueden decir que eso es una ofensiva diplomática, que el hombre anda hablando para defender los intereses del, que no separen a las familias. Ese es el papel de los relacionadores públicos, de los protocolos y de los estrategas. Tratar Sí, sí, tratar, eso es. tratar de ver cómo la gente se traga una Más píldora muy bien difícil. lo destacan, ¿verdad? Se Sí, reúne sí. con el Está en las grandes ligas jefe ya. de Estado, se reúne, perdón, con El secretario de secretario de Estado. Estado, se va a reunir con el vicepresidente de Estados Unidos, un gran logro, y les puso esto y le dijo, pero no dicen que les puso la otra parte, ¿verdad? La otra parte no anda exponiendo mucho, la otra parte le dice, mira, esto es así y así es, y así se tiene que hacer. Pero eso también es producto de que nosotros, le repito, no estamos preparados para hacer frente a posiciones claras, asumir consecuencias y a tener políticas exteriores claras. Y decirle, si somos un país con dignidad, señores, bueno, yo, en el caso del vocero, no quiero ese vocero. ¿Por qué me lo están imponiendo? No lo acepto. Y tiene todo el derecho Honduras, tiene todo Claro, el derecho. claro. ¿Cuál es el problema? O sea, que nombren otro vocero. Si hay razón justificada, si es simplemente porque no quiero que me nombren un vocero y porque quiero retrasar el trabajo de la masa, entonces estamos hablando de otra cosa. Sí. Pero si hay una razón justificada, yo tengo toda la potestad para decir, no, señores, yo no lo acepto. Como cualquier otro representante de un país amigo que viene a Honduras o cualquier embajador, yo le puedo negar el beneplácito. ¿Cuál es el problema? Fíjate que aquí, usted lo escuchó días atrás, había una conmoción si Honduras presidía o no la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Significaba un logro personal o un logro de país? ¿Cómo se visualizó? El gobierno parecía que no le prestó mayor atención. No, Comencemos por el gobierno, no le interesó que no Honduras era presidiera un Naciones proyecto Unidas. nacional, no era un No era un proyecto proyecto nacional. nacional, No, entonces era más un logro personal. O sea, exacto. es ahí donde yo comparto con usted, aquí no hay una política exterior definida. Porque si al gobierno le interesara Naciones Unidas, tiene que tener una ofensiva, pero no para un protocolo y no para crear currículos personales, sino por los intereses del país. Ni al gobierno le interesó y Honduras quedó. ¿Cómo quedó? ¿Qué ganaba Honduras? Nada, nada. Pero fue precisamente porque, primero, Honduras no trabajó como país para alcanzar la presidencia. Y segundo, ¿Pero qué significaba eso? ¿Un ego? ¿Decir presidimos? ¿O qué?
Bueno, si hubiéramos tenido por una política exterior clara, argumentos claros, o sea, es un foro internacional, es la Asamblea General, es el órgano máximo de las Naciones Unidas. O sea, pero teniendo un programa. tendríamos un, un estrado para llamar la atención del mundo en ciertos temas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de los migrantes. Tendríamos un asiento para decirle al mundo, miren, señores, esto es lo que está pasando en Centroamérica, esto es lo que pasa en América Latina, este es el tema migratorio. Pero cuando no tenemos ni siquiera posiciones claras sobre eso, ¿cómo queremos presidir el órgano máximo de, el- del derecho internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas? No, no, simplemente no se trabajó para eso. Y hubo muchas fallas ahí, hubo muchas fallas de tipo del lobby que se hizo. Por otro lado, el tema de Jerusalén siempre le pesó a Honduras y le va a seguir pesando. Por eso es que, mira, la gente piensa que las relaciones internacionales no son importantes, pero nos damos cuenta que son importantes cuando desde afuera nos dicen, mira, señores, esto es lo que tienen que hacer. ¿Sabe por qué se piensa eso en Honduras? Porque vivimos en un país atrasado, tercermundista y corrupto. Entonces, todos tenemos una idea clara. Para que usted sea diplomático hondureño en el extranjero, tiene que tener primero el favor de un político, si es Esa es bien parte de la amigo corrupción. o si no es familiar, tiene que ser un buen amigo de alguien. Buen amigo de alguien para que lo nombren a usted, a su hijo, a su hermana, a quien sea, aunque no sepa qué va a ir a hacer allá, aunque no sepa si es que ya tienen una pulpería que venden fresco, no sabe qué es lo que va a hacer, pero que lo nombran. Entonces, esa es la realidad. El concepto que tenemos, que los funcionarios mandan a sus hijos al cuerpo diplomático para estudiar, otros porque quieren conocer un país, tener un currículo, pero no porque ustedes estén pensando en el país. Por eso es que la gente aquí no le presta atención a eso. Y no, o sea, nosotros lo vemos con los funcionarios que precisamente que se nombran. Y digamos en el caso de Estados Unidos, si realmente quisiéramos prestarle un servicio a los compatriotas, los consulados deberían estar ocupados por personas, primero que tienen vocación de servicio y que tienen conocimiento de la materia. Y luego, yo le puedo hablar recientemente del nombramiento que se hizo en la Cancillería. eh, para asuntos migratorios y demás. La doctora Jerez, que viene de ser ministra de Turismo, después fue subcomisionada de Copeco y ahora vicecanciller. O sea, no existe realmente la formación necesaria para ocupar esas Ella posiciones. estudió para ser odontóloga. Exactamente, ella Ella es la una pueden nombrar en el odontóloga, Ministerio de Salud en un área ahí de odontología o no sí, sé, pero no para manejar pero temas migratorios. estuvo en turismo. ¿Cuánto avanzó el turismo con la doctora Nelly Jerez? ¿Cuánto avanzó el turismo? No salimos, hizo sus viajes a Italia, a otros lugares, se habló de Roatán, que es lo que siempre se habla del parque arqueológico, y de ahí, dígame un tan solo lugar que creció en turismo. De ahí salen otros lugares. Bueno, ahora ha crecido la Empira. El Empira está creciendo y es un destino al igual que fue La Paz en tiempos del doctor Sasso Córdoba, porque todo era La Paz. Sí. Y le voy a decir una cosa, qué bien que cada presidente Y hiciera todo, eso por su comunidad, pero que verdaderamente la desarrollara, que sea que verdaderamente sostenible. lo desarrollara. No que desarrollara donde vive, no que desarrolle la calle por donde va a pasar, sino que representara un beneficio para todos. Pero exactamente lo que usted está diciendo, nombran a la doctora Nelly Jerez. No tengo nada contra ella, quiero decir, no tengo nada contra ella. No, ni yo la Pero es una conozco. persona capacitada para eso. ¿O es porque está dentro del grupo de amigos cercanos? Sí, Pues porque hay que darle una posición. Entonces se hacen esas rotaciones ahí y al final, bueno, ¿cuál es la vacante? No, hay una vicecancillería ahí. Ah, bueno. no le hemos dado a nada. ¿Qué? Y entonces hay que darle algo. ¿Qué quedó por ahí? ¿Se da cuenta? Eso es la realidad. Y entonces, ¿cómo va a sentar usted a una persona que no tiene ni el conocimiento ni la experiencia en temas migratorios con un funcionario de Estados Unidos del Departamento de Estado o de otro de seguridad interna o de Departamento de Defensa a hablar de temas de migración y de seguridad nacional? O sea, nada que ver. Alguien me dice acá que ojalá que caigan todos los diputados. No solo los diputados. No nos quedemos porque también quieren desviar solo los diputados. Toda persona
y que se llegue también al Poder Ejecutivo. Es que yo creo que sí, así va la escala. Primero sí, el se legislativo. está llevando solo a un solo Sí. punto. Aquí está el nido de la corrupción. No, hay que ir. Porque si los diputados recibieron dinero, ¿quién se los dio? Hay que ir a ver quién se los dio. ¿Para quién trabajaron ese dinero? Mira, aquí Hay que hacer todo va a estar así. Los casos están con el Poder Legislativo. El Poder Judicial va a tener que tomar acciones y no toman acciones, también van a haber cancelaciones de visa por ahí. Y después el Ejecutivo, por supuesto, que tiene que ver con todos los actos de corrupción que se cometen en la administración pública. Y ahí van a caer de todo. Ese es el mejor escenario para el país, para que en las próximas elecciones realmente en esas planillas y el partido que gane y los funcionarios que se nombren no sean personas que estén cuestionadas por actos de corrupción. Alguien me dice aquí que en lugar de estarse preocupando por la gente que está allá, que se preocupen por los que vienen de regreso, hablando de los migrantes. Yo creo que más que estar vendiendo ilusiones, vender ilusiones de una ofensiva, la misión debería ser la gente que está presa, ver cómo la traen. Si se quiere volver a ir, es su problema. Sí, es el tema que van a volver a ir. Si usted quiere volver a ir, correr el riesgo, subirse en ese tren, por mucho que sea su necesidad, es una decisión personal. Tómela. Pero el papel debería ser sacar esos niños. Y aquí hay un tema de responsabilidad. Mire, protestamos porque separan a las familias allá, separaron al niño de la mamá. Ok. ¿Y el Estado qué hizo? Ajá, el Estado permitió que esa madre se llevara a ese niño y lo pusiera en riesgo en todo un trayecto, si ahora más bien el niño está protegido en territorio de Estados Unidos. ¿Y cuál es nuestro gobierno? ¿Qué le pudo haber pasado en ese trayecto? ¿Cuál es nuestro gobierno? ¿A quién le tenemos que reclamar? ¿A Estados Unidos o al gobierno de Honduras? Al gobierno de Honduras, por supuesto. Si somos hondureños, la responsabilidad de los hondureños le corresponde al gobierno de Honduras, no al gobierno de los Estados Unidos. Claro, y tiene que, ¿cómo salió esa madre con ese niño? ¿Cómo lo permitió? ¿Y dónde están todas las instituciones protectoras de la familia y la niñez y los derechos humanos y demás? ¿Se preocupan ahora que están en Estados Unidos? O sea, allá están protegidos. Es que los pudieron haber matado en el camino. Este tema, lamentablemente para la gente que migra, no sé si saben, pero son un tema muy lucrativo para muchas personas. ¿Cuánta gente se lucra hablando de los migrantes? Claro, es que esa es parte. Por eso, las personas que van a ser señaladas, mire, fíjese que incluyen en actos de corrupción no solo narcotráfico, sino que el tráfico de personas. O sea, es un delito igual o peor, porque está traficando con vidas de personas. Se me fue el tiempo. Licenciado Graco Pérez, gracias por acompañarme. Vamos a ir analizando porque estos temas no terminan. Así que muchas gracias por haberme acompañado aquí en W. No, gracias, un placer. Y les invito, ya vienen los compañeros, el equipo campeón de deportes de Radio América, con Eduardo Flores y todo. Rusia se está convirtiendo en el equipo goleador del Mundial, el equipo sede. Chiripa, lo que sea, como sea, pero es el equipo, en la realidad es que es el que está ganando eso. 2 goleadas. No se enoje. Y nadie se acuerda de Crimea ya. Sí. Ya ahora Rusia es el mejor país del mundo. Ya Rusia es el mejor del mundo. Y los mexicanos ganaron un partido y ya creen que pueden ser campeones mundiales. Esa es la realidad. Hasta hace poco decían que la miraban mal, ganaron un partido y ahora creen que van a ser campeones mundiales. Así es el fanatismo. Ya vienen los compañeros del equipo de deportes. Gracias por sintonizarnos. ¿Cansado?